¿Cómo podemos estar en el mundo sin ser del mundo? Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio del Evangelio. Hoy continuamos con Alma 5. De hecho, es la última parte de Alma 5. Vamos a ver la conclusión de las enseñanzas de Alma Hijo a la gente en Zarahemla, la capital. Y hay cosas interesantes. Veremos cómo él declara que obtuvo su testimonio y cuáles son sus enseñanzas finales para ellos, cuál es el cierre de este gran discurso. Yo soy Daniel Ampudialazo, este es el estudio de Ven Sígueme. Bienvenidos. Muy bien, y vamos directo a las escrituras como siempre y vamos a retomar a partir del versículo 45. Dice lo siguiente: y esto no es todo. ¿No suponéis que sé de estas cosas yo mismo? He aquí os testifico que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas. ¿Y cómo suponéis que yo sé de su certeza? He aquí os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo, y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu, y este es el Espíritu de revelación que está en mí. Muy particular, y esto me hace pensar bastante. Cuando yo estaba en la misión, a veces me resultaba una gran frustración que yo les decía a las personas: ahí están las escrituras, les dejamos el desafío, lea, ore, yo le prometo que va a saber que es verdad si hace estas cosas. Y luego regresábamos y había muchas personas que nos aseguraban haberlo hecho, pero que no sentían nada, me había quedado ahí. Y para mí esto era una gran frustración porque yo tenía la plena convicción como misionero que el evangelio era verdadero. Yo tenía mi propio testimonio, había orado también, Esto de aquí me ayudó a entender algo. Un testimonio no se trata solamente, entre comillas, solamente de pedir, de orar y ya. Aquí notamos lo que hizo Alma para saber de la forma en la que él sabía. He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Hay otros aspectos acerca del testimonio que también son importantes considerar, como por ejemplo, ¿qué intención tengo yo de hacer exactamente lo que Dios me va a dar a conocer? Porque una cosa es yo saber algo, que Dios me conteste, y otra es actuar de conformidad con ese conocimiento. No siempre tenemos esta intención cuando estamos orando. A veces estamos orando pidiendo una cosa y queremos que se haga así. A veces nuestras oraciones pueden convertirse en una fórmula precisa de lo que yo quiero que pase, en lugar de seguir o de estar dispuesto a seguir la voluntad de Dios. El Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu, y este es el Espíritu de revelación que hay en mí. Nos va a tomar esfuerzo, nos va a tomar tiempo. Aquí habla de ayunar y orar muchos días. No va a ser simplemente yo pedí y el Señor me dio. Tal vez en alguna ocasión sea así, tal vez en muchas ocasiones sea así. Pero con asuntos que son muy importantes, con asuntos que son muy, muy relevantes del Evangelio. Habrá momentos en los que necesitamos orar y ayunar de esta manera. Ayunar y orar por mucho tiempo. Hay personas que tal vez me puedan decir en los comentarios: hermano, yo ayuné durante 5 años o X número de tiempo. Ayunaba y oraba y oraba y oraba y oraba y oraba y pedía la misma cosa por mucho tiempo hasta que recibí respuesta. Y como les decía, muchas veces la respuesta sí está ahí, pero no la queremos escuchar, o la respuesta requiere nuestro compromiso también y por eso no llega todavía. Lo que puedo decir con completa certeza, porque va a haber muchos casos distintos, pero lo que puedo decir con absoluta certeza es que Dios nos escucha. ¿En qué momento nos responda? ¿Cómo? ¿Qué falta? ¿Qué tenemos que aprender todavía? O tal vez la respuesta es simplemente no. De eso no sabemos y tal vez no tengamos nunca de eso la certeza, sino hasta que salgamos de esta vida. Vamos a saltarnos varios versículos y nos vamos al 53. Como siempre les digo, en casa se lee todo. Dice: y ahora os digo, amados hermanos míos, ¿podéis resistir estas palabras? Sí, ¿podéis desechar estas cosas y hollar con los pies al Santo de Israel? Sí, ¿podéis inflaros con el orgullo de vuestros corazones? Sí, ¿persistiréis aún en usar ropas costosas y en poner vuestros corazones en las vanidades del mundo, en vuestras riquezas?
Las preguntas, si se dan cuenta a este punto, se están convirtiendo en un resumen de todo lo que ya hablamos antes. Él está aterrizando, está concluyendo estos asuntos y regresa a todo lo que estaba diciendo antes, lo que conversamos ayer, anteayer. Podéis inflaros en el orgullo. Esta palabra me hace pensar porque realmente el orgullo nos hace sentirnos así mucho más chéveres que el resto. Persistiréis en usar ropas costosas. Persistiréis en usar ropas costosas, esto no necesariamente es malo, y poner vuestros corazones en las vanidades del mundo. La unión de estas dos cosas es el problema. Ahora, cuando les está hablando a ellos de ropas costosas, yo me imagino excesivamente costosas también. Y de esto sí tenemos algo que decir, porque nosotros podemos tener gustos, podemos tener criterios, puede ser que algo nos guste mucho, pero es muy caro. En ciertas ocasiones yo pienso, yo no tengo corazón para usar algo así tan costoso, ni siquiera si tuviera el dinero. Esto es algo que le escucho continuamente a mi hermano hablar. A mí me gusta mucho ese carro, pero si tuviera el dinero, igual no me lo comprara. Es demasiado dinero. Y yo pienso que Alma está hablando de cosas así. Cuando algo es demasiada opulencia, es demasiado show. Va a haber cosas que nos gusten, que son finas, que son bonitas. Si nos gustan porque amamos el arte detrás de ello, porque somos fans de algún tipo de cosa, eso es una cosa. Otra cosa es si lo utilizamos porque nuestro corazón está puesto en las vanidades del mundo. Y me parece que es algo bueno aclarar. Versículo 54, para complementar la idea. ¿Sí persistiréis en suponer que unos sois mejores que otros? ¿Sí persistiréis en perseguir a vuestros hermanos que se humillan y caminan según el santo orden de Dios, en virtud de lo cual han entrado en esta iglesia habiendo sido santificados por el Santo Espíritu y hacen obras dignas de arrepentimiento? Esto va de la mano con lo que conversábamos ayer. Cuando nos molesta que alguien más sea mejor que nosotros, entonces lo molestamos. ¿Por qué? Porque supongo que yo soy mejor que la otra persona y lo tengo que demostrar. Esta es la pregunta de Alma. 55. Sí, persistiréis en volver vuestras espaldas al necesitado y en negarles vuestros bienes. La conclusión de todo el problema del orgullo es cuando desatendemos al necesitado. De esto también conversamos, pero fíjense cómo él va llegando hacia el final y cerrando las cosas para insistir en estos puntos. 57. Y a todos vosotros que deseáis seguir la voz del buen pastor, ahora os digo, salid de entre los inicuos y conservaos aparte y no toquéis sus cosas inmundas. Interesante selección de palabras. Salid de entre los inicuos. ¿De qué manera nosotros estaríamos entre los inicuos? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Conocí a alguien que me contaba la historia de cómo veía en YouTube un programa que le encantaba, que le causaba muchísima risa, realmente mucha risa. Entonces era altamente entretenido para esta persona y lo disfrutaba mucho, pero sintió muy claramente en una ocasión que no debía continuar mirando o escuchando ese programa. El programa no era terrible, pero tenía ciertas cositas aquí y allá. Y me hablaba con tristeza y con pena que había sentido esto claramente. Y lo dejó por completo. Dejó de verlo. Dejó de escucharlo, de verlo, todo. Y no miró atrás. Simplemente ahí quedó. Y este es un ejemplo de salir de entre los inicuos. Puede haber cosas que nos seducen, que nos atraen, que no son correctas. Somos humanos. Tenemos el hombre natural. Habrán cosas que nos atraen, que no necesariamente son altamente pecaminosas, pero que de a poquito nos podrían llevar más allácito. Podría ser la música que escuchamos, podría ser los lugares que frecuentamos, podría ser las compañías que tenemos, especialmente compañías. Pienso yo que es una de las cosas más. Ahora, nosotros no vemos a nuestros amigos como los inicuos y tampoco nos encerramos en una esfera en la que no tenemos interacción social con otras personas que no tengan nuestras mismas creencias. Pero hay un punto entre tener amigos y participar de las mismas cosas que esos amigos. Poco a poco el adversario podría llevarnos hacia el abismo.
Y nosotros haremos bien en poner particular atención en el consejo: salid de entre los inicuos. ¿Qué cosas estoy consumiendo en internet? ¿Qué cosas veo en Instagram, en cualquier red social? ¿Qué cosas consumo aquí en YouTube? ¿De qué estoy participando? ¿Con quiénes estoy compartiendo? ¿Qué es lo que continuamente está en mi mente y en mi corazón? Ahora, pensando en qué hay en la mente y en el corazón, algo que me pareció muy interesante fue un comentario que me dejaron en el que me hacían una pregunta sobre la asignación de Alma capítulo 5. Y voy a leer el versículo específico por el que me estaban preguntando, que es el 26. Nos estamos regresando un poquito para comprender bien este concepto. Dice: y ahora os digo, hermanos míos, si habéis experimentado un cambio en el corazón y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros: ¿podéis sentir esto ahora? La pregunta específica que me dejaron en los comentarios era: ¿qué significa esto de cantar la canción del amor que redime? Y me puse a leerlo. Gracias por la pregunta. Me puse a analizarlo un poco más. Para mí, voy a contestar esto de forma personal y de forma individual. Esta no es la postura formal de la iglesia. Ni siquiera voy a leer de muchos manuales. Bueno, voy a leer de uno. Ya les voy a decir de cuál. Pero lo primero que vamos a hacer es dar clic aquí en canción, porque vemos que tiene una nota al pie. Y nos envía otro versículo, Alma 26:13. Dice: he aquí a cuantos miles de nuestros hermanos ha librado Él de los tormentos del infierno, y se sienten movidos a cantar del amor redentor, y esto por el poder de su palabra que está en nosotros. Por consiguiente, no tenemos mucha razón para regocijarnos. Claves en este versículo: regocijarnos, que es el cierre, pero alrededor de cantar dice: se sienten movidos a cantar del amor redentor, o en otras palabras, tienen el sentimiento, tienen el sentimiento de cantar acerca de el amor redentor, o en otras palabras, acerca del amor de Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial, que los llevaron a llevar a efecto todo el plan de salvación, el plan de amor. Entonces, ¿qué significa esto de haber sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime? Traigámoslo a nuestro tiempo. Cantamos himnos cuando estamos en la reunión sacramental, cuando estamos en las clases, cuando estamos en la noche de hogar. Los cantamos realmente, los cantamos con el corazón, cantamos sintiendo la letra, cantamos como una oración a Dios, como una alabanza a Dios. Ahora, les mencioné que íbamos a leer de un manual o algo así. Vamos a leer el texto de prólogo que está en el himnario. Y esto es una carta esto es redactado, por la primera presidencia. Y voy a leer solamente 3 párrafos. Dice: el canto de los himnos muchas veces es en sí un elocuente sermón. Los himnos nos instan a arrepentirnos y a hacer buenas obras. Fortalecen nuestro testimonio y nuestra fe, nos consuelan cuando nos sentimos tristes o desesperados y nos inspiran a perseverar hasta el fin. Más adelante, la música tiene un poder ilimitado para influir en la familia y motivarla a ser más devota y espiritual. Como santos de los últimos días, debemos llenar nuestra casa de música que nos inspire. Y finalmente, recordemos que la canción de los justos es una oración para nuestro Padre Celestial y será contestada con una bendición sobre nuestra cabeza, la primera presidencia. El valor que yo extraigo de estas cosas es que no se trata, cuando hablamos de esta canción del amor que redime, que hay un único himno que solamente los santos van a saber y que solo los que se exalten van a cantar. No es tanto una profecía apocalíptica, sino que es más bien dentro de las preguntas que hace Alma, uno de los estándares. Tenemos el deseo de cantar. Cuando nosotros tenemos una conversión real, lo podemos medir muy fácilmente mediante los himnos. Y esa es la palabra, la pregunta de Alma. ¿Podéis sentir esto ahora? Mis queridos hermanos y hermanas, hemos llegado a la conclusión de Alma 5. Nos ha tomado 3 videos hablar solo de este capítulo. Son muchas preguntas. Hay mucho en qué trabajar en cuanto a nuestro análisis personal de cómo estamos. Nos hemos despojado del orgullo, no perseguimos a otras personas, no utilizamos ropa excesivamente costosa o tecnología excesivamente costosa o carros excesivamente costosos o cualquier cosa que utilicemos para señalar
nuestra superioridad por encima de otras personas? ¿Hemos abandonado todo eso o está asido nuestro corazón por el adversario? La invitación de Alma es a salir de entre los inicuos. Estamos en este mundo, no somos del mundo. Conmigo será hasta la próxima. Chao.